Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más impactantes y emotivos en la historia de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, adivinaron. Hablaremos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y es que... ¿recuerdan el día más duro? ¿Ese día en que todo parecía ponerse en contra? Pues prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle, cada emoción y sobre todo, ese gesto que conmovió a todos. Un gesto que demostró no solo profesionalismo, sino también una conexión especial, una camaradería que trascendió la pantalla. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de emociones, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir, porque aquí les traigo lo último en noticias de sus series y actores favoritos, secretos de la farándula, análisis de personajes y mucho más. Así que denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, comencemos. El fenómeno de Erkenci, traducido como pájaro soñador, o Daydreamer en inglés, fue y sigue siendo un auténtico terremoto televisivo. La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, en la piel de Can y Sanem respectivamente, era palpable. Era de esas conexiones que te atrapan desde el primer momento, que te hacen suspirar, reír y llorar con cada episodio. Su relación en la pantalla era mágica, y muchos soñábamos con que esa magia trascendiera a la vida real. Pero como en toda historia, siempre hay momentos de prueba, momentos que ponen a prueba la fortaleza de los involucrados. Y el día más duro para Can y Mehmet, durante la grabación de Erkenci, fue, bueno, digamos que involucró mucho más que un simple contratiempo en el rodaje. Fue un día que puso a prueba no solo su profesionalismo, sino también su humanidad. Para entender completamente la magnitud de este evento, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el frenético mundo de la producción de Erkenci. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. El público se enamoró de la historia de amor entre Can Divit, un fotógrafo aventurero, y Sanem Aydin, una joven soñadora que trabajaba en la agencia de publicidad de su padre. El éxito de la serie trajo consigo una intensa demanda. Las grabaciones se llevaban a cabo a un ritmo vertiginoso, con horarios extenuantes que a menudo se extendían hasta altas horas de la noche. Los actores, el equipo técnico y todo el personal de producción trabajaban incansablemente para cumplir con las exigencias de la televisión. La presión era constante y cada día representaba un nuevo desafío. Además de las largas jornadas de trabajo, los actores debían lidiar con la atención mediática. Las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos promocionales y la constante presencia de paparazzi complicaban aún más sus vidas. La fama repentina puede ser un arma de doble filo, y tanto Can Yaman como Mehmet Özdemir, que hasta hace poco eran relativamente desconocidos, se encontraron de repente en el centro de la atención pública. En medio de este torbellino de emociones y responsabilidades, el equipo de Erkenci se enfrentó a un desafío inesperado que cambiaría el rumbo de la serie y pondría a prueba la entereza de todos los involucrados. Fue durante una de esas largas y agotadoras jornadas de grabación que ocurrió lo inesperado. Un accidente en el set. La noticia del accidente corrió como la pólvora, creando un ambiente de tensión y preocupación en todo el equipo. Los detalles del incidente se mantuvieron en secreto, para proteger la privacidad de la persona afectada y evitar especulaciones innecesarias. Sin embargo, lo que sí trascendió fue la gravedad del accidente y el impacto que tuvo en el ambiente de trabajo. Ante esta situación de crisis, la pregunta era, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo mantener la calma y la profesionalidad cuando la incertidumbre y el miedo acechan? ¿Cómo afrontar un evento traumático que podría tener consecuencias duraderas? Aquí es donde la historia de Can Yaman y Mehmet Özdemir toma un giro inesperado, un giro que revela su verdadera esencia y su capacidad para la empatía y la solidaridad. En medio del caos, de la confusión y de la preocupación, hubo un gesto. Un gesto que, aunque pequeño en apariencia, significó muchísimo para todos los presentes. Un gesto que conmovió a todo el equipo y que, a día de hoy, sigue siendo recordado con admiración y respeto. Se dice que tras el accidente, Mehmet Özdemir, visiblemente afectada por la situación, se mantuvo al lado de la persona lesionada. No solo se preocupó por su bienestar físico, sino que también le brindó apoyo emocional.
Su rostro reflejaba la angustia y la empatía que sentía en ese momento. No dudó en mostrar su preocupación y en ofrecer consuelo a la persona afectada, demostrando una profunda sensibilidad humana. La empatía que demostró Demet en ese momento fue verdaderamente admirable. Supo ponerse en el lugar de la persona lesionada y comprender el dolor y la incertidumbre que estaba experimentando. No solo se preocupó por el bienestar físico, sino también por el bienestar emocional, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Su gesto fue un claro ejemplo de humanidad y de la importancia de la empatía en situaciones de crisis. Y no solo eso, sino que Demet también supo mantener la calma, tranquilizando a todos los demás miembros del equipo, que, como era de esperar, estaban muy nerviosos y preocupados. Con su serenidad y su capacidad para mantener la calma, logró transmitir un mensaje de esperanza y de unidad, creando un ambiente de apoyo mutuo y de solidaridad. Pero lo más impactante fue el gesto de Can Yaman. En ese momento crítico él también dejó de lado cualquier otro compromiso o preocupación personal. Se unió a Demet en el apoyo a la persona lesionada. No importaba si estaban grabando una escena romántica, una escena cómica o una escena dramática. En ese momento lo único que importaba era la solidaridad y el compañerismo. Can, conocido por su profesionalismo y su dedicación al trabajo, demostró en ese momento su lado más humano. Dejó a un lado cualquier otro compromiso y se centró en brindar apoyo a la persona lesionada y a Demet. Su gesto fue un claro ejemplo de que, más allá de la fama y el éxito, lo más importante son los valores humanos y la capacidad de ser solidario con los demás. Can y Demet, sin dudarlo, se convirtieron en un equipo. Un equipo que supo hacer frente a la adversidad, demostrando que, más allá de la fama y el éxito, lo más importante son los valores humanos y la capacidad de ser solidario con los demás. Juntos demostraron que la unión y la solidaridad pueden superar cualquier obstáculo, incluso en las circunstancias más difíciles. La forma en que ambos se unieron y se apoyaron mutuamente en ese momento fue algo que conmovió profundamente a todos los presentes. Fue un testimonio de su respeto mutuo, de su profesionalismo y de su capacidad para mantener la calma y la serenidad en medio del caos. Su gesto demostró que, más allá de la pantalla, existía una verdadera conexión entre ellos, una conexión basada en el respeto, la admiración y la empatía. Los que estuvieron presentes en ese momento recuerdan el incidente como algo muy especial. Fue un instante de humanidad en medio de la vorágine del trabajo, un momento que demostró que, en medio de la fama y la presión, todavía hay espacio para la compasión y la solidaridad. Fue un gesto que, sin duda, dejó una huella imborrable en todos los que lo presenciaron. La noticia del gesto de Can y Demet se extendió rápidamente entre el público. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y reconocimiento. La gente valoró no solo su talento como actores, sino también su calidad humana. Este acontecimiento reforzó el cariño que el público sentía por ellos y les convirtió en ejemplos a seguir. Muchos fans comentaron que a partir de ese momento, la serie adquirió un significado aún mayor. Ya no solo era una historia romántica, sino también una historia de superación, de compañerismo y de valores humanos. El incidente, en lugar de destruir el ambiente, lo fortaleció. La producción se reorganizó y se adaptó, pero el espíritu de unidad y solidaridad que se había creado se mantuvo. Y es que este día más duro nos demuestra que en la vida, como en la ficción, siempre hay momentos difíciles. Pero también nos enseña que con apoyo, empatía y profesionalidad, se pueden superar cualquier obstáculo. Y sobre todo nos recuerda que la verdadera grandeza reside en los pequeños gestos, en la capacidad de tender una mano al prójimo, de mostrar compasión y de ser humanos. La historia de Can y Demet, en este contexto, es un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para algo más que el entretenimiento. Demuestra que la responsabilidad social y el cuidado por los demás son fundamentales. Y como les decía, este gesto que conmovió a todos no solo fortaleció la relación entre ellos, sino que también fortaleció la conexión con sus fans, que vieron en ellos algo más que simples actores, sino seres humanos comprometidos y empáticos. El día más duro en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir no solo fue un momento de prueba, sino también una oportunidad para demostrar su verdadera esencia. Fue un instante que reveló su humanidad, su solidaridad y su compromiso con los valores humanos. Su gesto, que conmovió a todos, nos recuerda la importancia de la empatía, el compañerismo y la capacidad de superar cualquier adversidad. Y claro, aunque ha pasado el tiempo y cada uno ha tomado caminos diferentes, la admiración y el cariño del público por esta pareja, por Can y Demet, sigue intacto.
A pesar de los rumores y las especulaciones, el recuerdo de ese día y del gesto que protagonizaron permanece vivo en la memoria colectiva de los fans. La historia de Can Yaman y de Method Demir en Erkenci Kuş es mucho más que una simple historia de amor en la televisión. Es una historia de éxito, de desafíos y de superación. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, la bondad y la solidaridad pueden triunfar. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sentimientos que valoran la empatía y el compañerismo. El impacto de Erkenci Kuş en la cultura popular turca y en el mundo del entretenimiento fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando a audiencias de diferentes culturas y países. La química entre Can y Demet, la trama apasionante, la ambientación colorida y la banda sonora pegadiza fueron algunos de los elementos que contribuyeron al éxito de la serie. Sin embargo, más allá del éxito comercial, Erkenci Kuş dejó un legado duradero en el corazón de sus fans. La serie nos enseñó a soñar, a creer en el amor y a luchar por nuestros ideales. Nos demostró que con determinación y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo. Y sobre todo nos recordó la importancia de la empatía, la solidaridad y el compañerismo. En este sentido, el día más duro en la vida de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo la vida puede imitar al arte. En la serie, Can y Sanem vivían una historia de amor llena de obstáculos y desafíos. En la vida real, Can y Demet demostraron que, al igual que sus personajes, eran capaces de superar cualquier adversidad con la ayuda del amor, la empatía y la solidaridad. El gesto que protagonizaron en ese día, aunque pequeño en apariencia, fue un acto de valentía y de humanidad que conmovió a todos los presentes. Demostró que, más allá de la fama y el éxito, lo más importante son los valores humanos y la capacidad de ser solidario con los demás. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Method Demir en Erkenci Kuş es una historia de éxito, de desafíos y de superación. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, la bondad y la solidaridad pueden triunfar. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que la verdadera grandeza reside en los pequeños gestos, en la capacidad de tender una mano al prójimo, de mostrar compasión y de ser humanos. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya parecido tan interesante como a mí. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. ¿Qué les pareció el gesto de Can y Demet? ¿Qué otras historias de actores les gustaría que exploráramos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.